El Señor le bendiga en este día. Me da mucho gusto una vez más recibirle aquí en mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur en México, agradeciéndole a usted los minutos que me regala para que podamos juntos en este momento tener un encuentro con el Señor por medio de su palabra, porque Dios habla hoy. Y ya lo he estado insistiendo a lo largo de estas predicaciones pasadas, Dios tiene algo que decirnos. Y me parece a mí que este libro del profeta Jonás que se encuentra en la Biblia y que solamente tiene 4 capítulos, tiene un mensaje muy oportuno para nuestros días, especialmente para quienes somos cristianos. Por eso hoy quiero agradecerle a usted que pueda cerrar conmigo esta serie de reflexiones en el libro de Jonás. Hoy vamos a completar estas 4 reflexiones y vamos a enfocarnos en el capítulo 4 del libro de Jonás. Pero antes de entrar a la reflexión, yo quisiera invitarle para considerar la importancia que tiene nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestro testimonio en el mundo que vivimos. El poderoso ejemplo que tiene la vida de un llamado cristiano o de una cristiana en un mundo donde hoy todo es relativo, nada es absoluto, todo es subjetivo. Cada quien puede creer lo que quiera y tiene libertad para hacer y decir lo que quiera. Estamos viviendo un momento muy complicado, donde hay mucha confusión en todos los ámbitos de nuestra vida, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida del matrimonio, en la vida social e incluso en la vida de iglesia. Es por eso que a mí me ha parecido importante estas reflexiones en el libro de Jonás. Y hoy quiero compartir con usted la última reflexión en este libro. Y nuevamente voy a leerle el capítulo 4 del libro de Jonás, el último capítulo, y dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuando usted lee el libro de Jonás y empieza a leerlo, se empieza a entusiasmar con la historia. Pero algo que siempre me ha llamado mucho la atención de este libro es la manera como termina. Porque después de esta gran pregunta, uno busca esperando una respuesta de Jonás o una explicación de Dios o una conclusión importante. Pero cuando llegamos al versículo 11, leemos la pregunta, la gran pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Y sabe usted qué es lo que dice enseguida de esta pregunta? Miqueas. Sí, el título de otro libro de la Biblia, el mensaje de otro profeta. El libro de Jonás termina como en continuará, con una pregunta que se queda abierta. Y yo he llamado a esta la gran pregunta.
la gran pregunta que hace Dios, la gran pregunta que Dios le hace a Jonás, pero que en este tiempo que vivimos también se convierte en la gran pregunta que Dios me hace a mí, y la gran pregunta que Dios le hace a usted, y la gran pregunta que Dios le hace a todos los cristianos del mundo, a toda su iglesia, a cada persona que ha rendido su vida a Jesucristo. ¿Y no tendré yo piedad de esta humanidad terrible, tremenda, oscura, que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿No tendré yo piedad? Esta es la reflexión que quiero invitarle a que hagamos juntos en este día. Que resolvamos esta gran pregunta y que al resolverla usted y yo podamos responderle a Dios la manera como queremos que su piedad alcance al mundo y la manera como estamos dispuestos a que nos use a nosotros, que me use a mí y que le use a usted, para que esa piedad que Dios tiene para el mundo alcance a más personas antes de que llegue el final. Vamos a orar a nuestro Dios y luego quiero invitarle para que nos adentremos en la gran pregunta. Padre Celestial, nos acercamos una vez más a tu presencia. Ayúdanos a escuchar lo que tienes que decirnos. Haz sensible nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a entender lo que debemos responder a esta gran pregunta. Y yo te pido, Señor, que este mensaje pueda llegar a todos aquellos que necesitan responder esta pregunta. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La gran pregunta: ¿no tendré yo piedad? Esta es la pregunta que Dios le hace a Jonás cuando él se enoja terriblemente. Y es que usted y yo sabemos, por lo que nos dice la Biblia, que Jonás finalmente cede a lo que Dios le mandó y llega hasta Nínive y comparte el mensaje de destrucción y de misericordia que Dios tiene para ellos. Desde el rey hasta el más pequeño de los habitantes de Nínive se arrepiente de su pecado. Todos se arrepienten y claman a Dios por misericordia. Claman a Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo final del capítulo 3, que Dios decidió no destruir la ciudad como había determinado, porque todos ellos se arrepintieron. Dios tuvo piedad. Dios tuvo misericordia de gente mala. Sí, es ciertamente. Seguramente usted y yo estamos de acuerdo con Jonás en que Dios tuvo misericordia de gente que no la merecía. Bueno, por eso se llama misericordia, porque no la merecía. Esa misma misericordia, esa misma piedad, Dios derramó sobre mí. Y sí, también Dios la derramó sobre usted. Él nos perdonó sin que nosotros lo mereciéramos. Pero entonces Él trata de hacernos mirar a la gente que nos rodea. Quiere que nos demos cuenta de la maldad que hay en el mundo. Como Jonás se dio cuenta de la maldad que había en Nínive. Una gran maldad. Merecían ser destruidos. Como seguramente usted y yo pensamos de esta generación tan terrible que nos tocó vivir. Que merecen ser destruidos. Pero tal vez pensamos como Jonás. Merecen. No nos incluimos nosotros. Y entonces Jonás predica, todo el pueblo se arrepiente y luego se sube por allá al monte a esperar que Dios sí destruya a los malos. Eso es lo que esperaba Jonás. Y entonces mientras esperaba construye esa enramada. Dios le permite a esta calabacera crecer en una noche y darle una sombra preciosa y frescura para Jonás mientras esperaba la destrucción de la maldad en la ciudad de Nínive. Pero de pronto al otro día, el mismo Dios destruye la calabacera. Y entonces Jonás se enoja. Y claro que se enoja porque le afectó a él. La sombra que estaba ahí, la frescura que llegaba a su vida, destruida. Y entonces se enoja y dice que se enojó tanto que dijo que hasta la muerte. Estaba enojado, tan enojado, que quería morirse. Y entonces Dios le hace esta pregunta, basada primero en el hecho. Te enojas tú por la calabacera, en la que tú no invirtiste nada, que tú no hiciste nada para que naciera, no hiciste nada para que creciera, y que en una noche fue creada por mí y en una noche fue destruida por mí. Y tú te enojas por esa destrucción.
Y luego viene la pregunta, la gran pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de esta gran ciudad de 120,000 personas que estaban condenadas al infierno por su maldad? ¿Cómo podemos responder la gran pregunta? Y vamos a fijarnos precisamente en la historia de Jonás para responder esta gran pregunta. Para responder esta gran pregunta, necesitamos conocer a Dios. Para responder esta gran pregunta, necesitamos conocer a Dios. Permítame leerle aquí en el capítulo 4 nuevamente los versículos del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, fíjese lo que dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí tenemos el meollo del asunto. Jonás conoce a Dios. Jonás lo conoce tan bien que sabía, porque es lo que él dice. Y lo que pasó en el capítulo 1 del libro nos confirma que él sabía lo que Dios haría. Si el mensaje de la misericordia de Dios llegaba hasta los ninivitas, se iban a arrepentir. Y si ellos se arrepentían sin importar lo malos que eran, Dios, porque es misericordia, los perdonaría. Y Jonás lo sabía. Cuando usted lee el capítulo 3 de Jonás, se da cuenta de cómo la gracia de Dios alcanza a los ninivitas. Desde el rey hasta el más pequeño se arrepienten, se humillan ante Dios, reconocen su pecado y claman por misericordia. ¿Y sabe qué es lo que vemos en el capítulo 3 de Jonás? La gracia de Dios, la misericordia y el amor del Dios eterno y todopoderoso. Eso es lo que vemos en el capítulo 3, justo cuando termina diciendo: y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que les dijo que les haría. Decidió no destruirlos. Un Dios de amor y misericordia hace eso por usted y por mí, por nuestro mundo, cuando nos arrepentimos del mal que hacemos y buscamos su rostro y le pedimos perdón. Este es el Dios que Jonás conocía. Por eso cuando Dios le hace la pregunta: ¿y no tendré yo piedad?, Jonás podía responderla perfectamente porque conocía a Dios. Ahora usted y yo necesitamos conocer a este Dios de misericordia. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que nos habla de un Dios de misericordia. Un Dios que afirma que es lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que su misericordia es grande y permanece para siempre. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 22 y 23, la Escritura nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios. En el Salmo 36 y versículo 7, también nos dice la Escritura: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Un Dios de misericordia. Jonás conocía a este Dios de misericordia. Sé que eres lento para la ira, grande en misericordia, y que te retractas del mal que quieres hacer a los que se lo merecen. Él conocía a Dios. Es obvio que conocía la respuesta a la gran pregunta: ¿y no tendré yo piedad de ellos? Él sabía que Dios, por quién era Dios, tendría misericordia de los que se arrepintieron, sin importar qué tan malos hayan sido. Y hoy en día, cuando vemos el mundo tal y como está, y Dios nos hace la pregunta: ¿no tendré yo piedad de toda esta humanidad malvada si se arrepienten? Necesitamos conocer a Dios para entender y aceptar que sí tendrá
piedad. También en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:8, la Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16, el Señor nos afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de gran misericordia. ¿No ha experimentado usted la misericordia de Dios? Esa misericordia que usted y yo hemos experimentado, Él la tiene por toda la humanidad, por la gente mala, perversa, que merece destrucción. Sí, Dios tiene piedad de ellos y les dará oportunidad de arrepentirse hasta el último de sus días. Y usted y yo deberíamos saberlo. Y deberíamos colaborar con Él. Para responder la gran pregunta, necesitamos conocer al Dios verdadero. Si lo conocemos, sabremos que su misericordia es para siempre. Si usted me está escuchando y aún no ha rendido su vida a Jesucristo, si aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Dios buscando su misericordia, yo quiero invitarle. Este es el día que Él ha preparado para que usted conozca al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios de amor. No importa qué tan malo o tan mala sea usted, no importa cuántos pecados haya cometido, si viene a Dios a través de Jesucristo y le pide perdón, ¿qué cree? Él tendrá piedad de usted y le perdonará y le salvará de la condenación. ¿Por qué? Porque es un Dios de misericordia. Y si usted es un cristiano, una cristiana, pregúntese la misma gran pregunta que Dios nos hace hoy. ¿No tendrá Él piedad de toda la gente mala que nos rodea? Y la respuesta es sí. Tanta piedad que usted y yo necesitamos ir y decirles que este Dios de misericordia está dispuesto a perdonar. Pero hay algo muy importante también. Para contestar la gran pregunta, también necesitamos considerar nuestra actitud. Sí, la nuestra. La de los que conocemos al Dios de toda misericordia. Como pasó con Jonás. Si volvemos al capítulo 4 de Jonás, en los versículos del 4 al 9, dice que Dios le dijo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Y preparó Jehová Dios, y note por favor aquí esto, preparó. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, y escuche de nuevo, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, nuevamente, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Aquí, para contestar la pregunta, ¿no tendré yo piedad?, necesitamos considerar nuestra actitud. Porque muchas veces la actitud que tenemos hacia el mundo pecador y hacia el mundo perdido es la misma actitud que tenía Jonás. Una actitud de egoísmo y egocentrismo. Jonás solo estaba preocupado porque se hiciera lo que él quería,
mientras él podía descansar a la sombra y mientras él estaba disfrutando de una tranquilidad maravillosa y mientras él ya gozaba de la misericordia de Dios. Pareciera en este punto que Jonás se había olvidado que él, Dios, había tenido misericordia de Jonás cuando le había desobedecido yéndose a Tarsis en lugar de a Nínive. Como que se le había olvidado que había sido lanzado al mar y que había sido tragado por aquel gran pez y que había estado 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez y que dentro del gran pez clamó por misericordia y una nueva oportunidad. Y Dios se la dio. El Dios de misericordia derramó sobre Jonás su misericordia. Pero vea por favor la actitud de Jonás. Ahora, estoy hablando de Jonás, pero tal vez es la historia que se repite en mí, y tal vez es la historia que se repite en usted, cristiano o cristiana que me escucha. Hemos disfrutado la misericordia de Dios. Hemos gozado del placer de su perdón, de su gracia sobre nosotros. Y pareciera que se nos ha olvidado que Él nos perdonó a nosotros, que cuando venimos a Él clamando por misericordia la derramó sobre nosotros. Pero de pronto cuando se trata de ver a otros que son más pecadores que nosotros desde nuestra perspectiva, o que no merecen perdón como nosotros sí lo merecíamos, tomamos una actitud negativa hacia ellos. Y más en el tiempo que vivimos ahora, donde se está dando tanto derecho de pecar públicamente y decir que eso que estamos haciendo no es pecado, ¿no es cierto? Lo que hace 24 años era pecado y se hacía escondidas, hoy hasta lo anunciamos a los 4 vientos. Y la actitud de muchos cristianos hacia esas personas pecadoras es de juzgarles, es de rechazarles, es de odiarles, incluso de desear que Dios los castigue, como Jonás. Pero si de pronto Dios viniera a nosotros y nos hiciera esta pregunta, la gran pregunta, ¿no tendré yo piedad de toda esta generación maligna y perversa? Tal vez nuestra actitud nos impediría responder que sí debe tener Dios piedad de ellos. Pero lo cierto es que nuestro Dios de misericordia quiere perdonar a esas personas, quiere salvar a esas personas. Quiere rescatarlas de su pecado. No quiere que sigan igual. No quiere que sigan pecando. Él no está viendo el pecado como si no fuera nada importante o como si fuera cualquier cosa. Él sigue viendo el pecado como pecado, pero sigue amando a los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Así como murió por mí, también murió por ellos. Y para contestar la pregunta de si Dios tendrá piedad de ellos, necesito considerar mi actitud. ¿Me estoy sintiendo mejor que los pecadores? ¿Me estoy sintiendo muy digno y muy santo y muy puro? Tanto que estoy juzgando, rechazando, odiando, atacando y despreciando a los pecadores. Entonces estoy tomando una muy mala actitud y no estoy entendiendo que lo que Dios anhela es tener compasión de ellos, como la tuvo de mí. Nos enfrascamos tanto en lo que nosotros pensamos. Nos enfrascamos tanto en lo que nosotros necesitamos. Nos enfrascamos en lo que me gusta a mí, en lo que yo pienso, en lo que yo opino, en mi vida, en mis problemas, en mi futuro, y quiero que Dios esté al pendiente de mí. No nos interesan los demás, y menos los que son muy malos y muy pecadores. Esta es una muy mala actitud de un hijo o una hija de Dios. Para responder la pregunta, la gran pregunta de ¿no tendré yo piedad?, necesitamos considerar nuestra actitud como cristianos. ¿Qué actitud estamos tomando hacia las personas sin Cristo, sin esperanza, hacia los pecadores que nos rodean? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando? Somos importantes para Dios, pero a Dios también le importan todos los que aún no le conocen. En 2 de Pedro 2:9 se nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 Timoteo 2 nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Si usted es una persona que no ha entregado su vida a Cristo, yo no sé cuál es la actitud que usted está viendo en los que se llaman cristianos o en los que nos llamamos cristianos. Pero sin importar la actitud que tenemos o que tomamos hacia usted, Dios le ama. Dios le ama. Y Dios quiere darle vida. Y Dios quiere transformar su vida. Y Dios quiere perdonar sus pecados y darle libertad de la esclavitud del pecado. Pero usted necesita mirarlo a Él. Mirarlo a Él, clamar a Él y recibirlo a Él. Y si usted es un cristiano, lo que ahora necesita es reflexionar en su actitud. Porque cuando Dios hace la gran pregunta, ¿no tendré yo piedad de toda esta gente mala y pecadora? Usted y yo tenemos que contestar que sí. Él tendrá piedad de ellos. Y nuestra actitud no debe eclipsar el amor de Dios. Reflexionemos en esto. Ahora, finalmente, me parece a mí que para responder a la pregunta, a la gran pregunta, usted y yo debemos observar a nuestro alrededor. Sí, necesitamos abrir nuestros ojos y observar a nuestro alrededor. Aquí en Jonás capítulo 4, los últimos versos del libro, el verso 10 y 11. Y dijo Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Lo que Dios estaba mostrándole a Jonás en ese momento, ya no solamente era su actitud, sino la vida de 120,000 personas que estaban en esa ciudad que él quería, que Jonás quería que Dios destruyera. 120,000 personas que estaban extraviadas, que estaban confundidas, que estaban erradas, que estaban equivocadas. Y eso es lo que pasa con el mundo pecador. Está confundido, está equivocado, está errado. Y esa confusión, ese error, ese desvío le condena. Y lo que Dios espera es que, como lo hizo con Jonás, usted y yo abramos nuestros ojos y observemos al mundo que nos rodea. Porque Dios habla con su siervo egoísta y berrinchudo, Jonás, y trata de hacerle pensar en alguien más que él mismo. ¿Y no será hoy que con esta misma pregunta Dios está queriendo también que usted y yo dejemos de pensar solo en nosotros y que miramos y que abramos nuestros ojos y miremos a nuestro alrededor? A más de 120,000 personas que están confundidas, equivocadas y yendo por el camino ancho que lleva a la perdición. Y nosotros no estamos teniendo compasión de ellas. Por eso la gran pregunta que hace Dios es: ¿y no tendré yo piedad de ellos? Abra sus ojos. No sé en qué ciudad usted esté viviendo y desde dónde usted me esté mirando en este momento. Yo vivo aquí en La Paz, Baja California Sur. Más de 200,000 habitantes aquí. Creo que más de 400,000 si no me equivoco. ¿No tendrá Dios piedad de la gente de mi ciudad? Yo no sé en qué ciudad me vea usted. No sé si esté viviendo en una ciudad de millones de habitantes o en un pequeño pueblo de menos de 20,000 habitantes. Pero la pregunta, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿No tendrá Dios piedad de toda esa gente que le rodea a usted y que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿No tendrá Dios piedad de todas esas personas que creó, que ama y por las que entregó a su Hijo Jesucristo? ¿No tendrá Dios piedad? Para responder esa pregunta, usted y yo necesitamos observar a nuestro alrededor. Notar la condición espiritual de la gente que nos rodea. Dice el Señor, no saben discernir, no conocen. Y sabe una cosa, tienen que saber. Pero ¿cómo sabrán si no hay quien les revela, no hay quien les diga? Espera un momento, usted puede revelarles el maravilloso plan de salvación que Dios diseñó para perdonar.
para salvar, para impedir que sigan por ese camino al infierno y mejor recorran el camino angosto que lleva a la salvación. Usted y yo deberíamos preguntarnos o responder la gran pregunta que hace Dios: ¿no tendré yo piedad? Y respondernos: sí, Dios tendrá piedad de ellos. ¿Y qué mejor que recibir el amor de Dios a través de usted y a través de mí? Es importante que observemos lo que Dios siente por ellos. Él estaba haciéndole notar a Jonás que él no trabajó en la creación de la calabacera, y Dios sí trabajó en la creación de cada habitante de Nínive, como ha trabajado en la vida y en la creación de cada persona en este planeta, de cada persona ahí en donde usted vive. Dios trabajó, Dios los creó, Dios los amó desde el principio. ¿Cómo pensamos que no tendrá piedad de ellos? Para contestar esta gran pregunta, es importante, es necesario que usted y yo, hijos e hijas de Dios, observemos a nuestro alrededor y veamos la condición de las personas que nos rodean y veamos lo que representan para Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensemos entonces en la pregunta de Dios. Si a usted, a mí nos duele perder cosas en las que no trabajamos, en las que no creamos y en las que no amamos, ¿cuánto más a Dios le dolerá perder esas almas que Él creó, por las que entregó a su Hijo y por las que no ha terminado con la maldad del mundo, esperando que sepan y crean en su Hijo Jesucristo? La gran pregunta, ¿no tendré yo piedad?, debe contestarse con un sí. Dios tendrá piedad de ellos. El desafío al que llegamos en este día es considerar entonces la gran pregunta. ¿No tendré yo piedad?, pregunta Dios. ¿No tendré yo piedad? Dios no está pidiéndonos que nosotros tengamos piedad de las personas. No está pidiéndonos que nosotros les demos misericordia, que nosotros les demos gracia. Él está hablando de lo que hay en Él. Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia. Usted y yo, si somos cristianos, estamos aquí para mostrarle al mundo esa gracia, esa misericordia, ese amor. Y cuando usted y yo hacemos un eclipse de Dios, cuando usted y yo vivimos las paradojas del cristianismo moderno, cuando usted y yo no estamos aprovechando esa otra oportunidad que Dios nos da, deberíamos preguntarnos: ¿estamos estorbando la piedad de Dios para el mundo? ¿Estamos deteniendo la misericordia de Dios para el mundo? ¿Estamos ocultando el amor de Dios para el mundo pecador? Y usted, si no es una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, usted necesita saber que Dios tiene piedad de usted y quiere perdonarle, sin importar qué tan malo o qué tan mala sea. Él quiere perdonarle, porque Él es misericordia. Y Él espera que usted se arrepienta, clame a Él y lo reciba. Y que hoy se convierta en uno más que lleva el mensaje del Evangelio a los demás, a los que aún no lo conocen, a los que no saben discernir, a los que no han sabido que Jesús murió por sus pecados. Es tiempo de que usted y yo dejemos de tomar las mismas actitudes de Jonás y que podamos responder la gran pregunta: ¿no tendrá Dios piedad? Para responder la pregunta necesitamos conocer a Dios. Para responder la pregunta necesitamos considerar nuestra actitud. Y para responder la pregunta necesitamos observar a nuestro alrededor. Dios sí tendrá piedad de este mundo perdido. Y la tiene ahora. Por eso quiero decirle a usted
que aún no ha experimentado la misericordia de Dios. Dios le ama. Envió a Jesucristo por usted. Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados. Venga a Jesucristo. Reciba su misericordia. Experimente su gracia. Y viva la vida abundante que Él le ofrece en Jesucristo. Hágalo. Pero si usted es un cristiano, yo quiero invitarle a considerar su actitud, a considerar el amor de Dios que conocemos, a considerar el mundo perdido que nos rodea y que permitamos que la piedad del Señor llegue a todos los que nos rodean, a través de nosotros. No sea un obstáculo, sea un canal de salvación para el mundo que le rodea. Esta es la reflexión final que encuentro en Jonás. Que conozcan al verdadero Dios de amor y de misericordia, a través de usted y a través de mí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Jonás que nos deja grandes enseñanzas para nuestro tiempo. Permítenos entender y actuar conforme a tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Alejandro Varela. Le agradezco la oportunidad de reflexionar juntos este hermoso libro de Jonás. Yo espero que muchas actitudes en usted y en mí cambien y que seamos de ahora en adelante instrumentos para que otros conozcan a este Dios de amor y de misericordia. Si el Señor nos lo permite, yo quiero invitarle para que nos acompañe la próxima semana en un nuevo mensaje para tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.